Es la medianoche. Se inicia el primer programa Columbia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Buenos días, ¿cómo están, amigas y amigos? Aquí preparados efectivamente en los primeros minutos, segundos de este nuevo día. Juzgue usted al aire. A donde se encuentren, reciban como siempre nuestros cordiales, respetuosos saludos de quienes nos complace servirles. Gabriela Jiménez. Carlos Jiménez. Juzgue usted. Juzgue usted se prepara para presentarles en los siguientes minutos, y tal como lo habíamos anunciado, un reportaje especial dedicado a Costa Rica en este 192 aniversario, a cargo del historiador Dr. Raúl Arias Sánchez. En breve vamos a conocer y nos vamos a trasladar para la historia, la independencia de la República de Costa Rica. Cuando el país se prepara justamente para celebrar su independencia, lo que se está viviendo, especialmente aquí en el Valle Central, en el casco central, alrededores, esta situación, el colapso vial, ¿hacia dónde vamos? Y es que por eso el gobierno está anunciando medidas paliativas, especialmente en la restricción en el tráfico vehicular, la jornada de los empleados públicos para entrar a las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Son parte de estas medidas de mitigación que se van a aplicar durante 2 meses, mientras esté cerrado el paso por la zona de hundimiento en el tramo entre Atillo 8 y Pavas, carretera de circunvalación. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, ha dicho que ya se está trabajando en los decretos respectivos. Las medidas posiblemente se van a aplicar a partir del próximo lunes. Con respecto a los cambios en la restricción vehicular, aún no se han definido los horarios. Por ejemplo, los vehículos que terminen en placa 1 y 2 tendrán restricción el lunes y el viernes también. Gabriela, ¿cuál es justamente la última información? Porque ya está confirmado estos cambios en la restricción del tráfico vehicular adentro del anillo. Así es, don Carlos. A todos los conductores, atención, porque a partir del lunes inicia la aplicación de no solo un día de la restricción vehicular, sino 2 días. Pongan atención, el horario que ustedes tienen normalmente con el último número de placa de su vehículo se mantendrá, pero se añadirá un día más. Así quedará entonces. En las placas terminadas en 1 y 2 tendrán restricción los lunes en horario normal, pero también se agregará el día viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana y también ese mismo viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche. Por ejemplo, este lunes la restricción es para las placas 1 y 2, pero el viernes también. Para decirlo de una manera más sencilla, este lunes tienen restricción normal, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, los vehículos que terminen con el número de placa en 1 y 2,
Pero también tendrán restricción las placas que terminen en 3 y 4, pero únicamente de 6 de la mañana a 8 de la mañana y nuevamente de 4 de la tarde a 7 de la noche. Eso es lo que llaman horas pico del gobierno. Exactamente. Igual usted puede obtener más información en el Facebook de Juzgue Usted Colombia. Ahí tenemos posteado cada uno de los días de restricción de las placas. Muy bien, pero la verdad es que no hay horas pico. A cualquier hora. El tráfico vehicular, las presas. Nos contaba un amigo que vive en San Antonio de Belén y tiene que trasladarse aquí justamente al Zapote, que está durando 2 horas para ir a trabajar. Esto es un colapso total vial y creemos que el gobierno debe tomar ya medidas, por ejemplo, declarar emergencia nacional aquí todo el sector del área metropolitana. Estamos perdiendo tiempo, estamos gastando gasolina, el desgaste emocional, personal de cada conductor y a esto esta semana se agrega la torta del tráiler que se trajo postes, 7 postes. Allá por el sector de Sabana Sur fue también ya el acabose en lo que estamos viviendo los conductores aquí en el centro de San José. Aquí no vale ya ni paciencia ni nada. Hay que definitivamente buscar algunas medidas, pero si tenemos gente capaz en el gobierno también. Otra de las acciones de mitigación es que se tendrán dispuestos 120 efectivos de la Policía de Tránsito con apoyo de la Fuerza Pública en estas labores de tránsito. Ellos buscarán mitigar las presas que se esperan para los próximos días, específicamente sobre las rutas en Atillo 6, Atillo 4, radial hacia La Sabana, en calle Morenos, lo mismo que sobre calle 42 entre el Gimnasio Nacional y la intersección de la Datsun, y también se prevé presencia y mayor atención en las rutas de Paseo Colón, Barrio Cuba, intersección en la Numar y la Avenida 12, es decir, costado sur de la Municipalidad de San José. Bueno, a ver qué pasa. Pero vamos mejor a escuchar en breve al doctor Raúl Arias Sánchez. Hablemos de cosas positivas. Preparémonos con esa mente, ese orgullo, para que este fin de semana celebremos la patria. Y a propósito, mañana viernes 13 de septiembre, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz está anunciando suspensión de los servicios eléctricos, por ejemplo, aquí en el sector de La Guaria, Moravia. 100 metros al sur del Club La Guaria, hasta 100 metros casas de habitación. Hoy justamente viernes, desde las 7:30 hasta las 3:30 de la tarde en Tibás también. Correcto, en Tibás desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana en los alrededores del Parque Central de Tibás permanecerá sin fluido eléctrico. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz atenderá una solicitud de la municipalidad para ejecutar trabajos de arborización en el parque. Y también atención, Belén, la Asunción, hoy viernes desde las 8 hasta las 4. También suspensión de los servicios eléctricos en la Asunción de Belén, la entrada sur de la calle Los Domingueños, el almacén fiscal del Este, parte de los sectores que tendrán hoy suspensión de los servicios eléctricos. Bueno, vamos de inmediato a este primer segmento del programa para presentarles este reportaje especial de la patria. ¿Y qué dicen nuestras redes sociales? Que están a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aquí no hay ninguna restricción para que usted pueda participar de este programa. Juzgue Usted Colombia a través del Facebook y Juzgue Usted CR a través del Twitter. 98.7 FM, 760 AM. Transmite La Mundialista en ruta a Brasil 2014. Cadena de emisoras Colombia. El pago puntual de mis cuotas hace posible el Seguro Social. Gracias a mi aporte solidario, nacemos, caminamos, construimos, sanamos y crecemos. Cuando yo necesite del Seguro Social, en servicios de salud y pensiones, tendré muchas manos tendidas.
Mi aporte solidario es seguridad social para todos. Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Qué rico! Va con todo. Y saber que es producido y cosechado por más de 60,000 trabajadores, labriegos y sencillos que encuentran en los campos trabajo. Y usted en su mesa, el arroz, la comida del pueblo. Defendamos la producción nacional y consuma arroz de Costa Rica. Más sano, más rico y estico. Corporación Arrocera Nacional. Con arroz. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. El agua es de todos y para todos. AIA trabaja en la ampliación del acueducto de Atenas para cubrir las necesidades actuales y futuras. La inversión supera los 2.600 millones de colones. AIA garantizará la cantidad, calidad y continuidad en el servicio de agua potable para el beneficio y la salud de los habitantes de las localidades. El agua es vida. Cuidémosla. ¿Qué majés popó de perro? No significa que vas a tener carro nuevo. Si quieres que las cosas cambien, tenés más chance con los chances. Todos los martes y viernes los chances te traen un primer premio de 44 millones, segundo premio de 20 millones y tercer premio de 7 millones, cuarto y quinto premio de 1.500.000, entero 4.000, fracción 400. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Más de 65 años haciendo radio útil. Columbia, somos de Costa Rica. Con mucho gusto. Juzgue usted. A través de los 98.7 FM, 760 AM y también a través de la web www.columbia.co.cr. Bueno, antes de presentarles este reportaje especial, vamos nosotros a informarles que a partir de las 9 de la mañana, sí, así está en el programa oficial, estará llegando a Peñas Blancas la antorcha, la tea de la libertad, a donde va a ser entregada por el ministro de Educación nicaragüense a Leonardo Garnier, ministro de Educación Pública de nuestro país, con la presencia de estudiantes de ambos países. Las bandas municipales estarán allí para entonar los himnos nacionales y la antorcha inicia su recorrido hasta mañana sábado, aproximadamente 19 horas 7, que estará llegando hasta Cartago. Pero hay una nota negativa en torno a todos los actos oficiales de la celebración de nuestra independencia. Resulta que un vecino de Santa María de Santo Domingo de Heredia, debe ser un vecinito muy delicado, que el ruido le molesta hasta de una mosca, se le ocurrió presentar una denuncia ante el Ministerio de Salud porque la escuela, los estudiantes estaban generando mucho ruido con los ensayos de la banda estudiantil. Esto entonces provocó que se suspendiera y se le impidiera a los estudiantes hasta este centro educativo, la Escuela de Santa María de Santo Domingo, no poder desfilar, no poder ensayar. Y estos estudiantes definitivamente tienen el derecho a celebrar
el 15 de septiembre, como lo hacen todos los estudiantes de Costa Rica. Ahora, si este vecinito está muy molesto por el ruido que provocan los tambores, las trompetas, etcétera, por ahí cerca, muy cerca, le quedan las montañas al norte de Heredia. (1821-2013) 192 años de vida republicana e independiente. Es nuestra independencia. Juzgue usted, se une a todos los actos programados en el país con fervor, civismo y patriotismo. Hoy tenemos una audición especial de Juzgue Usted, porque este domingo 15 de septiembre celebramos 192 años de vida independiente. Por eso hoy les traemos un reportaje especial para conocer la historia detrás de nuestra libertad. ¡Que viva Costa Rica! ¡Qué mejor manera de iniciar este viernes escuchando y cantando, como todos los costarricenses, este himno patriótico del 15 de septiembre? Recordemos que fue escrito por Juan Ferraz y la música de José Campadaval. Celebramos en todo el país con los colores de nuestra hermosa bandera, blanco, azul y rojo, preparados para que este fin de semana Costa Rica se tiña de la fiesta patria. Es precisamente su cumpleaños. Y mañana sábado se efectuarán los actos protocolarios por parte del gobierno de la República en la antigua capital, la provincia de Cartago, a donde llegará la antorcha de la independencia que parte dentro de o llega al país unas 9 horas y estará mañana en Cartago en horas de la tarde, procedente desde Guatemala. Para este mismo día, el Foro Oriente tiene programado una manifestación y posible bloqueo para que la señora presidenta no pueda ingresar al Parque Central de la vieja metrópoli. Ellos alegan que Cartago ha sido olvidada por Chinchilla y por eso evitarán su ingreso. Cientos de estudiantes de escuelas y colegios desfilarán con sus coloridos faroles hasta el parque de su comunidad, y cuando el reloj marque las 6 de la tarde, donde usted se encuentre, en cualquier lugar, entonemos con amor, orgullo, a una sola voz, el himno nacional de Costa Rica. El propio domingo 15 de septiembre, acompañados por las bandas escolares y colegiales, niños y adolescentes bailando al compás de la música. Miles de personas con los colores de nuestra patria en sus vestimentas. Este será un gran día para las y los ciudadanos de Costa Rica. Y para conocer la historia, la tradición y cómo se dio la libertad, escucharemos en los próximos minutos al historiador y colaborador de Juzgue Usted, Dr. Raúl Arias Sánchez, quien sostiene que la independencia no es este 15 de septiembre. Entonces, explíquenos, ¿cuándo es? Para mí es un verdadero placer y un gusto estar a esta hora pues con los oyentes para poderles contar acerca de la independencia. Todos los costarricenses pensamos desde que estamos en la escuela de que nos independizamos el 15 de septiembre de 1821. De hecho sacamos banderas, escudos, las escuelas se llenan de banderas, las instituciones públicas, las casas, pero la verdad es que nosotros no nos independizamos de ese día.
El 15 de septiembre de 1821 fue solo la independencia de Guatemala. O sea, Guatemala no nos independizó a nosotros, porque ya en ese momento Guatemala no tenía ninguna autoridad para independizarnos, porque éramos lo que se llamaban diputaciones provinciales, que se habían convertido así para las Cortes de Cádiz de 1812. De manera que habían 2 diputaciones provinciales en Centroamérica. La primera era Guatemala, Honduras y El Salvador, era una diputación provincial, y la segunda era Nicaragua, el partido de Nicoya y Costa Rica, la segunda diputación provincial. De manera que Guatemala no tenía ya la capacidad ni la potestad para declarar la independencia de ningún otro país que no fueran ellos mismos. Y así lo hicieron. Ningún guatemalteco que firmó esa acta pensaba en independizar a ningún otro país. De manera que el acta de Guatemala, cuando las personas tengan a bien entrar a internet, nada más digitan acta de independencia de Guatemala y pueden leer que se independizó solo el pueblo de Guatemala. Ellos no independizan a nadie. De manera que eso es una tergiversación histórica que los ticos tenemos de creer que fue el 15 de septiembre. La verdad es que en Costa Rica, nosotros el 29 de octubre de 1821, en Cartago se hizo un acta declarando la independencia de España, pero en el punto número 2 nos unimos al Imperio Mexicano. Entonces eso hizo que los representantes de San José y Alajuela, que eran autonomistas, es decir, ellos eran liberales, no querían unirse a ningún imperio, deciden aceptar el hecho de que nos independizamos de España, ese día, el 29 de octubre de 1821, pero no nos unimos a México. Entonces, los representantes de San José y de Alajuela no aceptan jurarle lealtad al emperador Iturbide de México, y entonces aceptan solo que nos independizamos de España. O sea, aceptan solo el punto número 1 del acta, el punto número 2 no. Así que es un acta que, aunque todos firman el acta y aceptan de que nos independizamos de España, el solo unirse a México es algo que divide a Costa Rica, y San José y Alajuela no aceptan esa acta. De hecho, hasta el día de hoy, esa acta es un acta solo localista, o sea, aceptada solamente por Cartago y Heredia, que eran los conservadores, los que querían unirse al Imperio Mexicano y los que juran lealtad a México. De manera que hasta 1823, desde el 21 al 23, es que se define la situación con lo que se llama la batalla de Ochomogo, donde por fin San José y Cartago se van a una batalla que dura como 1 hora en el Alto de Ochomogo, donde los josefinos le ganan la batalla a los cartagos, y ahí en Cartago es donde se define la independencia absoluta del Imperio Español y el Imperio Mexicano. Así que Costa Rica hasta ese momento es que declara ser independiente absolutamente y no parcialmente, como había ocurrido con el Acta de Cartago del 29 de octubre. Somos entonces independientes a partir de 1823. ¿Existe el Acta de Independencia que indica eso? No, el acta, de hecho, el Acta de Independencia que hay en el Archivo Nacional es la del 29 de octubre. Pero como repito, en el punto número 2, si las personas van al Archivo Nacional, los amigos oyentes, y piden una copia del Acta de Independencia de Costa Rica, van a leer que en el punto número 2 dice que nos vamos a unir al Imperio Mexicano, a pesar de que en el punto número 1 dice nos independizamos del Imperio Español. Entonces, para el gran historiador costarricense Rafael Obregón Loría y para mi persona, la verdad es que si uno se suelta de unas cadenas y se amarra a otras, no es libre. Es decir, ¿de dónde está el concepto de libertad si a alguien lo sacan de una celda y lo meten a otra, verdad? En este caso, el unirse a un imperio y soltarse de otro, no hay independencia, menos absoluta. Entonces, lo que hay que interpretar es que en Guatemala, el 15 de septiembre, se independizó Guatemala y comenzó un proceso de independencia de todos los países, pero cada país tuvo que declarar su independencia en los meses que siguieron, en los años que siguieron. De manera que todo ese proceso termina en 1824, cuando se crea la Federación Centroamericana y que todos los países de Centroamérica entran en esa federación. Pero en el caso de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821 es un acta parcial, porque si bien, repito, nos independizamos de España, nos unimos a México, San José y Alajuela no lo aceptan,
y entonces vienen pugnas entre los líderes de Cartago y de San José, hasta que se da la famosa batalla de Ochomogo, donde ese hecho de armas es el que determina que Gregorio José Ramírez, que es nuestro verdadero prócer de la independencia, diga en Cartago que a partir de ese día, 5 de abril de 1823, Costa Rica pasa a ser un estado libre e independiente de España, México y cualquier otra potencia o nación. Así es que vean ustedes cómo hasta 1823 realmente nos reconocemos como independientes absolutos. Así que el 15 de septiembre es solo una fecha simbólica, ¿verdad? Que la Federación Centroamericana, varios años después de eso, acordó como fecha regional, pues para tener más unidad entre los países que estaban en la federación. Pero la federación fracasó, la federación nunca funcionó, en 1838 termina y por tanto ya los acuerdos de la federación no tienen sentido. Así es que, en mi opinión, como historiador, pues celebrar el 15 de septiembre como fecha de nuestra independencia se ha prestado para un gran mito, y es creer que los guatemaltecos nos independizaron a nosotros. Es mentira. Nosotros nos independizamos solitos, ¿verdad? Y hasta 1823 en una batalla entre costarricenses. De manera que deberíamos, en mi opinión, tener dos fechas de independencia. El 29 de octubre de 1821 nos independizamos de España, en eso no hubo ningún problema, todos estuvieron de acuerdo, y luego la independencia absoluta se adquiere el 5 de abril de 1823, cuando nos independizamos del Imperio Mexicano. Así que entonces esas dos fechas deberían ser las primordiales para poder recordar nosotros en qué fechas realmente adquirimos la independencia y somos lo que somos hoy en día, ¿verdad? Precisamente entonces este domingo, que es 15 de septiembre, fecha en que todos los costarricenses normalmente celebramos esta independencia, usted nos está indicando entonces que es una fecha totalmente tergiversada, que realmente no debería celebrarse de alguna forma, que es, como lo decíamos anteriormente, lo que enseñan en las escuelas y colegios. ¿Cómo también cambiar ese chip que traemos desde niños? Eso es justamente lo que yo pienso. Nosotros deberíamos, como costarricenses, recordar en términos cívicos de nuestra historia patria, que el 15 de septiembre solo se independizó Guatemala, punto. Que ahí empezó el proceso. Un proceso que nos llevó hasta 1824, cuando nos unimos a la Federación Centroamericana, pero que no debemos, bajo ningún concepto, celebrar nuestra independencia el 15 de septiembre, porque eso sí es un error histórico, ¿verdad? Y repito, el 29 de octubre, por un lado, nos independizamos de España, y el 5 de abril de 1823 nos terminamos de independizar de México, de manera que la independencia absoluta se adquiere en 1823. Pero es cierto que deberíamos cambiar ese chip. Desgraciadamente tenemos un sistema educativo que insiste en enseñarnos el 15 de septiembre y perpetuar esa fecha. Desgraciadamente tenemos un Ministerio de Educación temeroso. Nuestros líderes del Ministerio de Educación Pública, nuestro ministro, y las gentes que manejan el ministerio no se atreven a dar ese paso importante y comenzar a decir ya en los documentos encaminados a los niños y a toda la educación de Costa Rica, de cuál fue la realidad y la verdadera historia que nosotros tuvimos que enfrentar para adquirir la independencia. El mito histórico de la independencia, don Leonardo Garnier, como ministro, quiere perpetuarlo. Yo he hablado con él, dice que él no se quiere comprar ese problema, o sea que eso es algo que él no sabe cuándo, que está de acuerdo en aclararlo, pero no él, otro ministro, porque a él se le va a venir encima a todo el mundo, que la gente quiere que sea ese día, y yo creo que no es cuando la gente quiera, es cuando la historia lo dice. Y si por cálculos políticos, pues nuestros políticos no quieren comprarse ese problema, nos toca a los historiadores como yo estar luchando, dando conferencias, hablando con los profesores, yendo a talleres de capacitación, en fin, contándole al pueblo lo que realmente ocurrió, porque yo no tengo ningún compromiso con la política, no me interesa ser diputado, ni ser ministro, ni nada de eso, ¿no? Pero lo que quiero es que yo, como profesional en historia, se tenga un punto de vista que sea analizado y comprendido por el pueblo, y hacer la historia que yo hago
interpretación histórica para el pueblo. A mí no me interesan mis colegas de las universidades ni el ministro de Educación. Así que es muy importante que tengamos presente, amigos oyentes, de que este domingo 15 de septiembre no nos independizamos, solo Guatemala, y que nosotros tuvimos un proceso que cubrir y que fue muy importante para el país, pero que no fue ese mismo día. Bueno, en esta primera parte hemos escuchado al doctor Raúl Arias Sánchez con el conocimiento y el bagaje cultural sobre la historia, la independencia de nuestro país. Hacemos un paréntesis porque vamos a continuar conociendo más historia de nuestro país. Y si se ha perdido algún detalle de la presente audición, le recordamos que usted puede ingresar a YouTube y acceder a esta audición a través del canal Juzgue Usted. Estará a su disposición una vez que terminemos el programa para que ustedes puedan escucharlo nuevamente y también compartirlo con todos sus contactos. Desde el distrito Zapote, número 5, Cantón Central de la ciudad de San José, transmite TILX, la mundialista, cadena de emisoras Columbia. El pago puntual de mis cuotas hace posible el Seguro Social. Gracias a mi aporte solidario, nacemos, caminamos, construimos, sanamos y crecemos. Cuando yo necesite del Seguro Social, en servicios de salud y pensiones, tendré muchas manos tendidas. Mi aporte solidario es seguridad social para todos. Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Qué rico! Va con todo. Y saber que es producido y cosechado por más de 60,000 trabajadores, labriegos y sencillos que encuentran en los campos trabajo. Y usted en su mesa, el arroz, la comida del pueblo. Defendamos la producción nacional y consuma arroz de Costa Rica. Más sano, más rico y estico. Corporación Arrocera Nacional. Con arroz. Elco le brinda las herramientas y técnicas para el ejercicio profesional de la voz en la comunicación, dicción, vocalización, técnicas de lectura, la respiración y tipos de locuciones, entre otros. Cursos especiales para periodistas, dirigentes de iglesias, relacionistas públicos, profesores, abogados, charlistas y conferencistas. Matrícula abierta. Teléfonos 2280-9274 y 8391-8051. Elco, formando comunicadores con excelencia. Inicio de curso 9 de septiembre. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. El agua es de todos y para todos. AIA trabaja en la ampliación del acueducto de Atenas para cubrir las necesidades actuales y futuras. La inversión supera los 2.600 millones de colones. AIA garantizará la cantidad, calidad y continuidad en el servicio de agua potable para el beneficio y la salud de los habitantes de las localidades. El agua es vida. Cuidémosla. Por los niños y niñas de Costa Rica, para que puedan alcanzar sus sueños y escribir una nueva historia de amor, bienestar y alegría. Para ellos existe la Red de Cuido, para protegerlos, educarlos con valores y hacer que sus padres puedan trabajar tranquilos para brindarles el mañana que merecen. Red de Cuido, más de 29,000 niños en buenas manos. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica. Columbia y su red de repetidoras en AM y FM para todo el país.
760 AM y 98.7 FM. Y para el mundo, www.columbia.co.cr. Columbia, la radio que está en el corazón del pueblo. Con mucho gusto. Juzgue usted. Gracias por continuar en sintonía de Juzgue Usted. Continuamos en esta segunda parte con este especial de independencia de Juzgue Usted para celebrar este 192 aniversario de nuestra independencia. ¿Quiere conocer quiénes fueron los líderes, los principales actores de la independencia de nuestro país? El historiador Raúl Arias así lo explica. Todas las independencias, todos los procesos históricos del mundo tienen líderes. Es decir, porque la historia la hacen los hombres, no la hacen la naturaleza ni los animales, ¿verdad? Tienen que ser los seres humanos, puesto que la historia social y política es propia del ser humano. Así es que en Sudamérica, por ejemplo, el general San Martín, Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins, en fin, son los grandes líderes de la independencia de esos países que llevó años de guerra en contra del poderoso ejército español que impedía que se independizaran esos países, ¿verdad? En el caso de Centroamérica no hubo guerra. Ciertamente nosotros tuvimos la suerte de que no hubo guerra, pero sí hubo un ejército no español, sino mexicano, que fue mandado por Iturbide, por el emperador, una vez que se independiza México, que fue el primer país que se independizó, ¿verdad? México. Entonces Iturbide se le ocurrió que todo Centroamérica tenía que estar anexo al Imperio Mexicano y mandó un ejército al mando de un mercenario italiano y de apellido Filísola. De manera que el ejército mexicano tenía la misión de obligar a cada país de Centroamérica a unirse a México después de la independencia. Esa fue una de las consecuencias inmediatas del acta que se firmó en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. El hecho de que los que firmaron el acta pretendían que nos uniéramos al Imperio Mexicano. Y tanto es así que Gainza, que era el jefe político de Guatemala, le mandó una carta a Iturbide, ¿verdad?, diciéndole lo que había pasado, que ya se había declarado la independencia de Guatemala y que él consideraba que había que darle tiempo a las demás provincias para que se independizaran y que todos en conjunto iban a acordar unirse al Imperio de México. Así es que Iturbide mandó un ejército para que garantizara eso. Ese ejército pues se enfrentó a los guatemaltecos que querían independencia y también en El Salvador a los salvadoreños. Ahí se quedaron en una guerra con los salvadoreños en un lugar que todavía se llama Mexicanos, allá en El Salvador, y gracias a los salvadoreños el ejército de Iturbide nunca llegó hasta Costa Rica. Pero la idea de los mexicanos era obligar a cada uno de los países a unirse al Imperio Mexicano. Entonces ese temor, más la idea de pertenecer a un imperio, es lo que hizo que los cartagos aquí en Costa Rica, estoy hablando de Santos Lombardo. Santos Lombardo era como decir el presidente municipal, ¿verdad?, del Ayuntamiento de Cartago. Él fue el que gestionó el acta del 29 de octubre de 1821, donde nos independiza de España, con lo cual, repito, como lo dijimos antes, todo el mundo estuvo de acuerdo y los líderes de San José y Alajuela firman, pero Santos Lombardo quería que nos uniéramos a México, porque esa era la idea que tenían los cartagos, y entonces San José y Alajuela no están de acuerdo en jurarle lealtad a Iturbide, y de hecho no lo hacen. Mientras que Cartago y Heredia le juran el 30 de septiembre, el 30 de noviembre le juran lealtad al Imperio de México, y entonces prácticamente Cartago y Heredia se convierten en territorio mexicano, mientras que San José y Alajuela permanecen autónomos, porque no quieren firmar un acta ni jurarle lealtad a los mexicanos. Así que es una situación muy compleja, pero en San José y en Alajuela habían líderes que eran pues los que promovían la autonomía, promovían que Costa Rica fuera un país libre, sin depender de ningún imperio, y eso estamos hablando de Juan Mora Fernández, que es nuestro primer jefe de Estado. En 1824 fue nombrado. Juan Mora Fernández era un hombre de ideas liberales. Él no quería que perteneciéramos a México ni a ningún imperio.
Estamos hablando de Gregorio José Ramírez, que fue nuestro verdadero prócer, que fue el que condujo a las milicias hacia la batalla de Ochomogo y los que vencieron con su conducción militar, porque él había participado en las guerras en Sudamérica, del general San Martín, de manera que sabía mucho de milicia, y él condujo a las tropas de San José y Alajuela a la victoria contra Cartago y Heredia el 5 de abril de 1823, además de que se nombra presidente provisorio de Costa Rica cuando él declara la independencia absoluta, que nosotros desgraciadamente no celebramos. Deberíamos celebrar el 5 de abril de cada año la batalla de Ochomogo como nuestra verdadera fecha de independencia. Pero bueno, hubo líderes a favor y en contra de unirse a México o de ser libres totalmente, ¿verdad? Desgraciadamente, por ejemplo, no tenemos figuras femeninas. En nuestra historia no consta ningún nombre de mujeres que se hayan sumado a esas luchas protagonizadas sobre todo a nivel de municipalidades. Los líderes municipales eran los que estaban metidos en eso, que querían liberar a Costa Rica y que fuera autónoma o que perteneciera a algún imperio como el mexicano. En el caso de la independencia de Guatemala, sí, doña Dolores Bedoya, que era la esposa del doctor Pedro Molina, que era el principal líder de la independencia, doña Dolores sí anduvo por las calles de Guatemala con una antorcha en mano y con otras gentes del pueblo que abogaban por la independencia absoluta de España en ese momento. Y entonces esta gente con la antorcha, con las antorchas durante la noche, mientras los conservadores estaban deliberando acerca de la independencia de España, el pueblo en Guatemala por fuera estaba con antorchas. Eso, pues en Costa Rica lo hemos tratado de conmemorar con los famosos faroles de las escuelas, ¿verdad? Pero la verdad es que los faroles no dicen nada, o sea, los faroles no recuerdan nada, porque lo de las antorchas, ninguno de los líderes de la independencia pudo entrar a la sala, y cuando se firmó el Acta de Independencia de Guatemala, ni el doctor Molina, ni ninguno de los líderes de la independencia firmaron esa acta. Solamente la firmaron los mismos que estaban siempre acuerpados y nombrados por España. Es decir, solo que vieron que ya España era insostenible, porque ya México se había independizado, y entonces deciden unirse al Imperio Mexicano. Y entonces le dan la espalda a España. Pero, repito, ningún líder de la independencia firmó el acta. Entonces, lo de las antorchas en la calle no sirvió, era solo para que el pueblo se manifestara, pero no tuvo voz ni voto. El pueblo de Guatemala no tuvo voz ni voto en el acta de independencia de ellos, y por supuesto, pues cuando llega a Costa Rica y al resto de Centroamérica, pues son procesos que cada país tuvo que manejar hasta que se declara la independencia absoluta y nos unimos en la Federación de Centroamérica. Otra de las tradiciones, por cierto, don Raúl, y trayendo a colación nuevamente a lo que usted indicaba hace unos segundos, el tema de la antorcha, acá en nuestro país. ¿Qué representa la antorcha? ¿Qué representan los faroles? Que es una tradición de años en la que todos los estudiantes deben salir con su farol, muchos comprados, otros hechos con mucha creatividad y demás, para conmemorar estas fechas. Sí, repito, los faroles se implementó en las escuelas hace muchos años, con el sentido de que los chiquillos, pues en la noche del 14 de septiembre, pues conmemoren la luz de la independencia, de las antorchas que se prendieron en la ciudad de Guatemala ese 14 de septiembre. Pero, repito, si no nos independizamos el 15 de septiembre, entonces, ¿cómo iban a haber antorchas que nosotros retomemos de la luz de la independencia cuando no nos independizamos nosotros? Fue solamente Guatemala. Así que eso es una idea equivocada de nuestras maestras, de nuestro sistema educativo, porque lo importante no son los faroles, y muchos con forma de casita campesina. O sea, al fin y al cabo no se sabe qué es lo que está celebrando, ¿verdad? Si las tradiciones costarricenses o una fecha de independencia que no nos independizó. Esa es la pura realidad. Y luego lo de la antorcha es muy importante, porque mucha gente piensa que el señor que venía a caballo con información de que Guatemala se había independizado, traía una antorcha, ¿verdad? Y que la venía pasando de pueblo en pueblo. Eso es falso, ¿verdad? Realmente nunca hubo una antorcha, nunca hubo antorcha, hasta mediados del siglo XX. En 1964, San José, todo Centroamérica estaba sumido en guerrillas
habían dictaduras militares en todo Centroamérica, y Costa Rica era el único país que no estaba regido por militares en una dictadura. Por tanto, nosotros teníamos un señor que le enseñó a nadar a mucha gente, que se llamaba Alfredo Cruz Bolaños. Don Alfredo Cruz se le ocurrió que por qué no darle más realce y revivir lo que según él era la fiesta de la independencia centroamericana. Entonces se fue para Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, repito, regidos por militares, o sea, eran dictaduras, y él les propuso que por qué no se hacía entre los 5 países un recorrido de una antorcha atlética. O sea, que los atletas, como él era un atleta, él era, pues en su juventud había sido un gran atleta y era representante de la gente de la academia de los deportistas, ¿verdad? En Costa Rica, la Galería del Deporte que le llaman, él era representante de la Galería del Deporte. Él propuso que los atletas de colegios trajeran una antorcha desde Guatemala hasta Costa Rica, similar a lo que se hace con la antorcha olímpica, ¿verdad? Que sale desde Grecia y llega hasta la ciudad donde se van a hacer las Olimpiadas. Bueno, él lo comparó en el sentido de que se rescatara lo que según él era la fiesta cívica de la independencia de Centroamérica, y entonces, por supuesto, que a todas las dictaduras de Centroamérica les sonó muy bien, porque en medio de una dictaduras tremendamente represivas de sus pueblos, ¿verdad?, que no les concedían ninguna libertad de nada, entonces les sonaba muy bonito que ante el mundo apareciera una unidad centroamericana, ¿verdad?, con una luz de libertad, con una antorcha de más de 100 años, y entonces el 14 de septiembre de 1964 fue la primera vez que se hizo la antorcha desde Guatemala hasta San José. Y claro, a partir de ahí todos los países siguieron manteniéndola, ¿verdad?, porque era una forma de ocultar la verdadera situación política terrible de dictaduras que había en Centroamérica. Y luego de que terminaron las dictaduras, la tradición de la famosa antorcha siguió. Pero repito, esa fue una idea que tuvo el señor Cruz Bolaños, pero a la luz de lo que debemos celebrar el 15 de septiembre, pues en realidad la antorcha, ¿qué sentido tiene para nosotros? Y como yo lo he dicho aquí, Guatemala no nos independizó a nosotros, ¿verdad? Solo se independizó Guatemala, el pueblo guatemalteco. Por tanto, el 14 de septiembre no tenemos nada que celebrar nosotros, ¿verdad?, sino hasta el 29 de octubre, ¿verdad?, en términos reales, que se hizo el Acta de Cartago, y el 5 de abril de 1823 con la batalla de Ochomogo. Así que eso es una cosa muy interesante, pero el sistema educativo, algún presidente, algún futuro ministro de Educación valiente que realmente tenga los pantalones bien amarrados, va a tener que poner esto en claro, y que el 15 de septiembre, está bien que se conmemore, no hay ningún problema, pero que se diga cuál fue realmente las fechas verdaderas de nuestra independencia. Y entonces establecer 3 fechas, el 15 de septiembre, el 29 de octubre y el 5 de abril. Y será, porque solo así se cumpliría con la verdadera historia, y dejar un mito que los costarricenses insistimos, y el pueblo y la gente hasta se enoja cuando se le dice que no fue el 15 de septiembre, y la gente dice, pero es que mis abuelitos decían, y es que mi maestra me dijo. Sí, pero todos ellos estaban engañados. Esa es la realidad. Yo como historiador se los aseguro, porque es mi profesión. He estudiado pues muchos años en la universidad, tengo un grado de doctor en historia, por tanto tengo la autoridad para decir que los abuelitos y las maestras de todos los que se enojan porque les dicen eso, estaban equivocados. Para concluir esta audición de Juzgue Usted, ¿qué beneficios trajo a nuestro país la libertad? Bueno, la independencia como proceso fue muy importante, porque Costa Rica, como el Imperio Mexicano fracasó, porque Iturbide cayó en 1823, entonces Centroamérica se unió en la Federación Centroamericana, que tampoco tuvo éxito, fue un fracaso absoluto, ¿verdad? Y Costa Rica, igual que los demás países de Centroamérica, se convirtieron en lo que se llama estados libres e independientes. Así que Costa Rica tuvo que buscar un motor económico que sustentara la vida como estado independiente. O sea, ¿de qué íbamos a vivir si ya no estaba España? Si ya no teníamos un imperio a quien venderle nuestros productos. Entonces, dichosamente, hubo 2 soluciones. Se descubrió oro en 1824,
en los montes del aguacate, que le dio una gran riqueza a nuestra élite social, digamos, y luego esa élite social con ese oro del monte del aguacate pudo pensar en cambiar toda la caña de azúcar y el tabaco por café. Así que el café se comenzó a sembrar en los años 30 del siglo XIX y fue el motor que globalizamos, una economía globalizada con Inglaterra, donde comenzamos a vender café a Europa y Costa Rica se transformó de un país pobre al país más rico de Centroamérica gracias al café que exportábamos a Centroamérica, y con eso consolidamos un Estado fuerte, un Estado liberal, con grandes cambios en San José, edificios neoclásicos, parques bellísimos, proyectos de salud pública lindísimos. Es decir, Costa Rica se convirtió en el país más desarrollado de Centroamérica para el año 1900, y gracias a eso conquistamos una paz que todavía tenemos. Costa Rica es el país más pacífico del mundo, estoy totalmente seguro de eso, ¿verdad? Eso no quiere decir que no haya delincuencia, pero delincuencia en todas partes hay, solo en el cielo no, ¿verdad? Me imagino. Pero lo que es paz política, Costa Rica es el país más libre del mundo. Así que en ese sentido estamos bien juzgados de que somos un país feliz, porque nadie viene a arrestarnos cuando, en el caso mío, opino mal de un ministro, no viene la policía a llevarme preso, ¿verdad? Así es que en ese sentido hay que recordar que sí conquistamos una gran paz y como pueblo, y llegamos a ser un pueblo realmente feliz, que es lo que somos hoy en día. Lo que nos falta es mejorar nuestra historia. Pero si mejoramos nuestra historia y la comprendemos mejor, vamos a ser un pueblo más culto, vamos a ser un pueblo más soberano todavía, porque no sabemos de dónde nos viene esa felicidad. Bueno, muchas gracias, don Raúl, por estar con nosotros en esta audición. Con muchísimo gusto, y espero que estas cosas que debatimos pues le ayuden a reflexionar mejor para ser mejores ciudadanos. Sintámonos alegres. Tenemos el orgullo de vivir en un país libre, donde cada uno de nosotros puede ir a votar para elegir nuestro presidente. No tenemos que vivir en la esclavitud, ni en nuestros rincones se teme por el terrorismo. Somos un país bendecido por sus mares, sus bosques y su gente, y por Dios. Feliz Día de la Independencia, feliz 15 de septiembre. ¡Y que viva Costa Rica! Flor
Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.